Durante 5 años consecutivos, Cuba registra una tasa de mortalidad infantil por debajo de 5 por cada 1000 nacidos vivos. Este resultado es la expresión del índice de desarrollo humano alcanzado en nuestro país, un éxito de la salud pública que nos sitúa entre los países de las Américas con la más baja tasa de mortalidad infantil. Por 10º año consecutivo, Cuba tiene una tasa de mortalidad infantil o la mantiene por debajo de 5. Hablamos de un resultado que mantiene a Cuba entre los países de primer mundo, con una tasa de mortalidad infantil de 5,0 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos. Cuba registró una tasa de mortalidad infantil de 4,9 por cada 1000 nacidos vivos. Y al concluir 2021, los indicadores que por años han distinguido el trabajo del programa de atención materno-infantil no son los esperados. El país registró una tasa de mortalidad infantil de 7,6 por cada 1000 nacidos vivos. Cuba registró 95.402 nacidos vivos durante el 2022, de una tasa nacional de 7,5. La tasa de mortalidad infantil en Cuba descendió en 2023 a 7,1 por cada 1000 nacidos vivos. Durante el 2024, la mortalidad infantil en Cuba se colocó por encima de 7 puntos por cada 1000 nacidos vivos. Pese a las acciones realizadas, se deteriora la mortalidad infantil con una tasa de 9,8 por cada 1000 nacidos vivos, cuando en igual periodo del año anterior se alcanzó una tasa de 7. Cuba ha cerrado el año 2025 con una tasa de mortalidad infantil de 9,9 por cada 1000 nacidos vivos. Una cifra que nos golpea de frente y nos devuelve a los momentos más oscuros de la década de los 90. 9,9. No es solo un número frío en el reporte del Ministerio de Salud Pública. Es un indicador que nos dice que el sistema de salud en la isla ha retrocedido más de 30 años en su capacidad para proteger la vida de los más vulnerables. Quédate conmigo porque en este video vamos a analizar a fondo qué hay detrás de este aumento drástico, por qué están naciendo cada vez menos niños en nuestra tierra y cómo la crisis de insumos, el éxodo de profesionales y el deterioro de los hospitales están desmantelando lo que una vez fue el mayor orgullo del país. Quiero hacer un paréntesis especial. Mi nombre es Roselena y a partir de hoy me sumo a este equipo de Noticias Cuba para acompañarte en cada análisis y en cada noticia relevante de nuestra realidad nacional. Para entender la gravedad de lo que está pasando hoy en la mortalidad infantil en Cuba, tenemos que mirar un poco hacia atrás para tener perspectiva. Durante décadas, el gobierno cubano utilizó la tasa de mortalidad infantil como su principal estandarte de éxito social, su bandera de éxito sanitario ante el mundo. Nos acostumbramos a escuchar cifras que estaban por debajo de 5. Incluso llegamos a tener 3,9 en el año 2018. Eran números que ponían a Cuba a la vanguardia de todo el continente americano, incluso por encima de países desarrollados. Sin embargo, ese escudo se ha roto. Pasar de 7,1 en 2024 a 9,9 en 2025 es un salto alarmante que no se puede ocultar con retórica política. Estamos hablando de que la tasa casi se ha triplicado en apenas 7 años. Cuando escuchamos al Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, dar estos datos, notamos un tono que intenta equilibrar la mala noticia con supuestos logros. Dicen que 17 municipios no reportaron fallecidos o que provincias como Pinar del Río, Santi Espíritus, Cienfuegos y Holguín tienen mejores indicadores. Pero la realidad nacional es innegable. 9,9 es una cifra que nos pone en un escenario de crisis humanitaria. Para que tengas una idea, en el año 1992, en pleno periodo especial, la tasa fue de 10,2 y en 1993 fue de 9,4. Es decir, hoy estamos exactamente en el mismo punto de precariedad que vivimos hace 3 décadas, a pesar de que se supone que la tecnología y los protocolos médicos deberían haber avanzado. Hablemos ahora de lo que está pasando en los hospitales, porque ahí es donde la estadística se convierte en dolor humano. Tú y yo sabemos que el personal de salud en Cuba, los médicos, las enfermeras, los técnicos, son personas con una vocación inmensa. Muchos hacen lo imposible con lo poco que tienen. Pero la vocación no puede sustituir la falta de antibióticos, la falta de sueros, la falta de reactivos para análisis clínicos o la falta de higiene básica. Hemos recibido testimonios que son verdaderamente desgarradores. Madres que describen hospitales como el Hijas de Galicia en La Habana o el Materno de Cienfuegos como lugares que parecen sacados de una pesadilla. Malos olores, falta de agua, techos que se caen, moscas en las salas de parto y una escasez de insumos que obliga a las familias a llevar desde las jeringuillas hasta las sábanas y el alcohol. Una seguidora nos contaba una historia que me dejó pensando mucho. Ella vive ahora en España y está a punto de dar a luz. Nos decía que cuando habló con su matrona, allá en España, sobre cómo fue su experiencia previa en Cuba, la especialista no podía creer lo que escuchaba. En España,
El contacto piel a piel es sagrado y se espera que el cordón deje de latir para cortarlo. Se respeta el cuerpo y el tiempo de la madre. En Cuba, lo que muchas mujeres viven es lo que se llama violencia obstétrica, procesos acelerados por falta de personal, cesáreas que se retrasan porque no hay salón disponible o porque no hay anestesia, y una frialdad en el trato que muchas veces es producto del agotamiento extremo de unos médicos que están mal pagados y sobreexplotados. El informe oficial de MINSAP menciona que en 2025 se reportaron 68.051 nacimientos. Esos son 3.108 niños menos que en el año anterior. Esto es parte de una crisis demográfica sin precedente. Cuba se está quedando sin niños. Y no es solo que la población está envejeciendo, es que los jóvenes tienen miedo de fundar una familia en la isla. ¿Cómo vas a planear un hijo cuando no sabes si vas a tener leche para darle, si vas a tener pañales, o si el día que se enferme vas a encontrar una ambulancia que lo traslade? El primer ministro Manuel Marrero Cruz ya reconoció que la población cubana ha bajado a 9.6 millones de habitantes. Es una caída libre. En 25 años, si seguimos así, seremos apenas 7.7 millones. Es un país que se está apagando. Pero analicemos más de cerca las causas que da el gobierno para este aumento de la mortalidad infantil. Siempre aparece el tema del bloqueo económico de los Estados Unidos. Y mira, es cierto que las sanciones dificultan la compra de ciertos equipos y medicamentos de última generación. Negar eso sería faltar a la verdad. Pero aquí hay una pregunta que tú también te harás. Si el bloqueo es para todos, ¿por qué hay una diferencia tan grande entre provincias? ¿Por qué unas logran mantener indicadores bajos y otras se disparan? Esto nos sugiere que hay un problema de gestión interna, de falta de prioridad y de una infraestructura que se ha dejado morir mientras se invertía cada centavo disponible en construir hoteles de lujo para un turismo que además no termina de llegar en las cifras esperadas. El MINSAP también habla del impacto de fenómenos naturales como huracanes e intensas lluvias. Es cierto que el clima ha golpeado fuerte, pero un sistema de salud robusto debería ser capaz de resistir estas contingencias. Lo que vemos es que cualquier evento externo, por pequeño que sea, hace que todo el andamiaje de la salud pública cubana se tambalee. Los apagones prolongados, por ejemplo, son fatales en una sala de neonatología. Aunque los hospitales tengan plantas eléctricas, muchas veces fallan o no hay suficiente combustible para mantenerlas funcionando días enteros, o los equipos sensibles se rompen por los cambios de voltaje. Todo esto sume riesgos para la vida de un recién nacido. Otro dato que no podemos pasar por alto es la mortalidad materna. En 2025 la tasa fue de 44.1. El gobierno dice que solo hubo una muerte más que en el año anterior, pero esa es una manera muy simplista de ver una tragedia. Cada muerte materna desestructura una familia entera. Además, el informe menciona que hubo 321 pacientes con morbilidad materna extremadamente grave. Eso significa que cientos de mujeres estuvieron al borde de la muerte por complicaciones que, en muchos casos, son prevenibles si hubiera un seguimiento adecuado en la atención primaria. Y hablando de la atención primaria, ahí está la raíz del problema. El programa de atención materno-infantil, el famoso PAMI, se basa en el médico de la familia. Ese médico que conocía a cada embarazada de su barrio, que sabía si estaba comiendo bien, si tenía la presión alta, si tenía riesgos sociales. Hoy ese sistema está en ruinas. El éxodo masivo de profesionales ha dejado miles de consultorios vacíos. Los médicos que quedan están atendiendo 2 y 3 sectores a la vez, o están haciendo guardias interminables en los hospitales. No hay manera humana de que la atención sea de calidad en esas condiciones. Muchos médicos excelentes se han ido de Cuba no porque no amen su profesión, sino porque no pueden vivir con el salario que reciben y porque les duele ver morir pacientes por falta de recursos básicos. A esto se le suma la situación epidemiológica. El 2025 fue un año muy duro con la arbovirosis. El dengue, el zika, el chikungunya han estado circulando con mucha fuerza. El gobierno ha reconocido más de 50 muertes asociadas a estas enfermedades, y la mayoría han sido niños y personas en estado crítico. En el reporte de mortalidad infantil no siempre queda claro cuántos de esos fallecimientos de menores de 1 año están relacionados directamente con estas epidemias. Pero la sospecha de que los números están fragmentados para que no parezcan tan malos es algo que flota en el ambiente. Cuando no hay una campaña de fumigación sistemática porque no hay petróleo, o porque los camiones están rotos, o porque falta personal para cargar las bazucas, el mosquito se adueña de los barrios. Y los más pequeños son los que pagan las consecuencias. Es importante mencionar que en 2025 se introdujeron nuevas vacunas, como la del neumococo y la del virus de papiloma humano para niñas de 9 años. Esto es positivo. Claro que sí. Cuba siempre ha tenido una tradición fuerte en inmunización, pero aquí vemos otra paradoja del sistema. Podemos producir o aplicar vacunas de alta tecnología, pero no podemos garantizar que un cuerpo de guardia tenga una dipirona para bajarle la fiebre a un niño o una gasa estéril para curar una herida. En esa desconexión entre el discurso de gran potencia biotecnológica y la realidad de miseria en los hospitales está lo que más irrita a la población. Hablemos un momento de alimentación
en el embarazo. El bajo peso al nacer es una de las causas principales de muerte neonatal. El MINSAP dice que se están tomando medidas para disminuir este indicador, pero ¿cómo se hace eso en un país donde la dieta de una gestante es deficiente? Una mujer embarazada necesita proteínas, vitaminas, una dieta balanceada. Con la inflación galopante, con los precios de la carne y los vegetales por las nubes, y con una libreta de abastecimiento que cada vez trae menos cosas, muchas embarazadas cubanas están malnutridas. Eso se traduce directamente en niños que nacen con menos defensas, más pequeños y con más riesgos de complicaciones en sus primeros días de vida. Es un problema social y económico que el sistema de salud no puede resolver solo con protocolos médicos. Me detengo ahora en los comentarios que nos han dejado muchos de ustedes en las redes sociales y en la web. Hay un sentimiento común de tristeza y de desengaño. Un usuario decía que ya no se puede confiar en las estadísticas del MINSAP porque están infladas o manipuladas. Y es que cuando la gente ve en sus propios barrios, en sus propios grupos de WhatsApp, las denuncias de niños que mueren por falta de atención o por diagnósticos tardíos, las cifras oficiales dejan de tener sentido. La transparencia es fundamental en la salud pública. Y cuando el gobierno oculta la magnitud de una epidemia o los fallos en un hospital, lo que hace es aumentar el riesgo para todos. Me gustaría que pensaras en lo que significa para una familia cubana hoy el proceso de tener un hijo. Desde el momento en que se confirma el embarazo, empieza un calvario de preocupaciones. ¿Habrá vitaminas prenatales en la farmacia? ¿Podré conseguir los análisis de sangre? ¿Habrá transporte para ir a las consultas? El estrés al que están sometidas las familias es inmenso. Y el estrés también afecta a la salud de la madre y del bebé. Es un ciclo vicioso donde la pobreza genera enfermedad y la enfermedad profundiza la pobreza. El gobierno, mientras tanto, insiste en que para el 2026 la prioridad será fortalecer la prevención y perfeccionar las estrategias. Hablan de una reorganización de los recursos humanos. Pero para muchos esto suena más de lo mismo. Sin una inversión real en la infraestructura, sin mejorar los salarios de los médicos para detener el éxodo y sin garantizar el suministro estable de medicamentos básicos, los indicadores de mortalidad difícilmente volverán a los niveles de antes. El sistema de salud cubano necesita una cirugía mayor, no solo parches cosméticos. Es doloroso ver cómo se ha deteriorado algo que era un símbolo de identidad nacional. Para el cubano, saber que sus hijos estaban protegidos era un consuelo en medio de otras carencias. Hoy, esa seguridad se ha perdido. El miedo ha sustituido a la confianza. Y eso tiene un impacto psicológico profundo en la sociedad. Un país que no puede proteger a sus recién nacidos es un país que está perdiendo su alma. Me gustaría que reflexionáramos sobre el papel de la comunidad y de la diáspora. Muchos de los insumos que mantienen funcionando hoy los hospitales cubanos llegan gracias a los envíos de familiares desde el exterior. Jeringuillas, guantes, hilos de sutura, medicamentos para la presión. Todo eso viaja en las maletas de los cubanos que regresan de visita o en los paquetes que se envían con sacrificio. Es la diáspora la que está haciendo el trabajo que debería garantizar el Estado. Y aunque es un gesto de amor inmenso, y agradecemos eso, no es una solución sostenible para un sistema de salud nacional. El informe del MINSAP también menciona la mortalidad preescolar y escolar, diciendo que disminuyó un 24%. Como te comentaba antes, hay que ver esto con cautela. Si tenemos menos niños porque la natalidad cayó y porque miles de familias se han llevado a sus hijos en la mayor ola migratoria de nuestra historia, es natural que mueran menos niños en términos absolutos. No necesariamente significa que los estemos cuidando mejor, sino que hay menos población infantil en riesgo dentro del país. Es una estadística engañosa si no se cruza con los datos de natalidad y migración. Otro tema crítico es la higiene hospitalaria. No se puede hablar de salud si no hay limpieza. Los reportes de infecciones intrahospitalarias son constantes. Cuando no hay detergente, cuando no hay cloro, cuando no hay personal de limpieza suficiente porque nadie quiere trabajar por esos salarios de miseria, los hospitales se convierten en focos de infección. Para un bebé recién nacido, una bacteria en un salón de parto es una sentencia de muerte. Y esto es algo que se podría resolver con una gestión eficiente y priorizando la compra de productos de limpieza por encima de otros gastos menos urgentes del Estado. ¿Tú que me escuchas? Quizás has tenido que vivir de cerca esta realidad. Quizás has tenido un familiar ingresado o has estado tú misma en un materno recientemente. Esas son las historias que necesitamos escuchar. La realidad de Cuba no está en los informes que se leen en la televisión nacional o que se dicen en la Asamblea Nacional. Está en lo que tú vives cuando cruzas la puerta de un policlínico. La salud pública en Cuba se ha vuelto un sistema de parientes y de favores. Si tienes un amigo médico, si tienes a alguien que te consigue el antibiótico por fuera, incluso la sangre para una transfusión, tienes una oportunidad. Si no, estás a merced de un sistema que está agotado. El 2026 se presenta como un año de retos enormes. El deterioro de la planta física de los hospitales es tal que harían falta miles de millones de dólares para recuperarlos. Y con la economía cubana en caída libre, con una crisis energética que no da tregua y con una inflación que devora los presupuestos, el panorama es sombrío. Sin embargo, no podemos perder la esperanza de que la presión social y la denuncia constante obliguen a las autoridades a cambiar las prioridades. La vida de un niño cubano debe valer más que cualquier hotel de 5 estrellas en Varadero o en Holguín. Esta cifra de 9.9 es un llamado de atención para todos.
Es una evidencia de que el contrato social en Cuba está roto. El Estado prometió salud y educación a cambio de todo lo demás y hoy no puede garantizar ni siquiera la supervivencia de los recién nacidos en niveles aceptables. Es un momento de profunda reflexión para nuestra nación. ¿Qué tipo de futuro estamos construyendo si no podemos cuidar el presente de nuestros niños? La crisis demográfica que mencionamos antes tiene también una vertiente económica muy grave. Con menos nacimientos y más emigración, la fuerza de trabajo de Cuba se está evaporando. En unos años no habrá suficientes personas para mantener la producción agrícola, para trabajar en las fábricas o para cuidar a los ancianos. Es un colapso en cámara lenta que empieza precisamente aquí, en las salas de neonatología donde la vida no está siendo protegida como debería. Quiero volver al tema de los médicos. Es importante que no nos culpemos a ellos de esta situación. Muchos de ellos son héroes anónimos. Héroes que trabajan sin guantes, que operan con luces celulares cuando se va la corriente, que se inventan tratamientos cuando no hay una medicina específica. El problema no es el talento humano cubano, que es inmenso. El problema es un sistema que los desprecia, que los usa como moneda de cambio en misiones en el exterior para recaudar divisas y que no les da las condiciones mínimas para ejercer su profesión con dignidad dentro de su propio país. Me gustaría que me contaras tu opinión. ¿Crees que estas cifras oficiales de 9.9 reflejan lo que tú vives en la calle? ¿Has tenido experiencias recientes en hospitales que quieras compartir? Tu voz es fundamental para nosotros. Aquí en Noticias Cuba queremos ser un espacio donde la realidad del cubano de a pie se escuche con fuerza. No somos solo relatores de noticias. Somos parte de esta gran familia cubana que busca respuestas y soluciones. Sé que este análisis ha sido largo y quizás hasta un poco triste, pero es necesario poner las cartas sobre la mesa. No podemos seguir permitiendo que se nos diga que todo está bien cuando los números y la realidad nos dicen lo contrario. La mortalidad infantil es el espejo más fiel de una sociedad, y lo que vemos en ese espejo es el rostro de una crisis profunda hoy que requiere cambios estructurales urgentes. Quiero agradecerte por haberme acompañado en mi primer video aquí en el canal. Ha sido un honor para mí empezar compartiendo contigo este análisis tan importante. Estoy segura de que juntos, con Alfredo y con todo el equipo, seguiremos desmenuzando la realidad de nuestra Cuba, siempre buscando la verdad y dándote la información que necesitas para entender lo que pasa en nuestra tierra. Si este contenido te ha parecido valioso, por favor dale un me gusta. Eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube nos trate bien y podamos llegar a más cubanos que necesitan estar informados. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que estamos preparando. Comparte este video en tus grupos de WhatsApp, en tu Facebook, con tus vecinos y amigos, con quien quieras. Es vital que esta información circule y que el debate sobre la salud en Cuba se mantenga vivo. La situación es compleja, pero no estamos solos. Mientras haya cubanos preocupados por su país, habrá esperanza de que las cosas cambien. Gracias por tu confianza. Gracias por estar ahí y por permitirme entrar en tu hogar o en tu celular para compartir estos minutos de reflexión. Nos esperan muchos temas por delante, mucha actualidad que analizar y muchas verdades que contar. No quiero despedirme sin enviarle un abrazo muy fuerte a todas esas madres y padres cubanos que hoy están luchando por sacar adelante a sus hijos en medio de tantas dificultades. Ustedes son el verdadero motor de Cuba y por ustedes seguiremos aquí, informando y analizando todo lo que afecte nuestras vidas. La salud de nuestros niños es sagrada y defenderla es una tarea de todos. Me despido por hoy, pero recuerda que esto es solo el comienzo. Tenemos mucho de qué hablar y mucho que compartir en este camino que hoy empiezo contigo en Noticias Cuba. Sigamos atentos a la realidad. Busquemos siempre la información veraz y no dejemos que nos oculten la realidad con palabras vacías. La verdad, por dura que sea, es el único camino hacia la libertad y hacia un futuro mejor para nuestra isla. Te espero en el próximo video para seguir analizando lo que pasa en nuestra amada Cuba. Cuídate mucho y mantente siempre informado con nosotros. Yo soy Roselena y como empiezo a decir ahora, nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.